Entonces surgió esta idea que prendió mucho, que viene en realidad inicialmente planteada en Alemania en el año 67, que es el principio de precaución. Una cosa es el principio de prevención, cuando uno sabe que seguro algo va a producir un daño, está obligado a evitarlo. Pero cuando no se tiene toda la certeza científica sobre el daño, y el daño puede ser grande, entonces no hay excusa para no actuar. En el caso del clima, está claro que es bueno ser eficiente en el uso de la energía. Independientemente de cualquier otra cosa, es bueno ser eficiente en el uso de la energía. Y esto es precaución. Bueno, esto es lo que no se sigue. El problema está planteado, uno lo discute con los científicos, ellos le ofrecen 4 escenarios posibles, cuál es el más, eventualmente el que más razonablemente puede ocurrir, no le dicen. Peor todavía, hay un fenómeno que se produce, que se parece a lo que va a producirse con el cambio climático. Y entonces uno pregunta, ¿esto es consecuencia del cambio climático? Y mira, todavía no te puedo decir, hay que esperar. Entonces, la ciencia es fundamental para entender lo que está pasando. Pero lo que es sustancial es la decisión política prudente. Y eso es lo que no se tiene cuando hay cortoplacismo o propósito de un beneficio inmediato, en fin, y esto es lo que nos está pasando. No hay que esperar que la ciencia haga dictámenes asertivos. Lo que se puede esperar de la ciencia, digamos, desde mi experiencia, ¿no es cierto?, es la presentación del problema con todas sus alternativas y uno puede o debe elegir la más razonable. El principio de precaución al que haces referencia es un principio que que es permanentemente atacado. Realmente es un principio que tiene muy mala prensa, además de ser muchas veces utilizado de un modo poco cuidadoso y, y apelar al principio precautorio a veces sin poder definir los límites en que debería ser utilizado cuando hay presencia de incertidumbre, cuando hay un peligro grave y la necesidad de evitarlo sin demora. También es visto como un principio que impide el progreso y es atacado desde ese punto de vista. Por otro lado, en ese mismo progreso o avance tecnológico se cifran buena parte de las esperanzas de poder abordar el problema del cambio climático. Esta mala prensa del principio precautorio pues, está siendo, en tu opinión, abordada cuidadosamente por aquellos quienes lo defienden, o está perdiendo el principio precautorio el terreno que debería, en nuestra opinión, tener ese rol? Sí, yo creo que no ha sido siempre bien defendido, ¿no? Por ejemplo, yo creo que la formulación del principio precautorio en la Ley General del Ambiente está equivocada. Bueno, yo trabajé, por supuesto, en la formulación del principio precautorio en el punto 15 de la Declaración de Río, donde dice que es enfoque, o sea, principio 15, el enfoque precautorio. Y en cambio, en la ley nuestra es mucho más amplio. El principio precautorio ha ido entrando en distintos instrumentos internacionales vinculantes. El más notable es el SPS, el Convenio Sanitario y Fitosanitario de la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Cuando el Convenio Sanitario y Fitosanitario fija todas las condiciones para el comercio de productos animales y vegetales. Pero en el artículo 5.7 le abre un espacio al principio de precaución. Y le abre un espacio del principio de precaución que en el anexo, no lo voy a cansar con los detalles, sino vienen al curso mío que es muy bueno y ahí les explico todo. Están invitados. En el anexo
fija los parámetros. Es decir, no se puede aplicar indefinidamente el principio precautorio. Es decir, si alguien tiene la duda de que algo puede, es decir, no tiene toda la certeza científica de que algo puede producir un perjuicio sensible, grave para el ambiente, entonces puede aplicar el principio, pero tiene que además ver hasta dónde, cuándo y ir probando lo que pasa. Este que está bien desarrollado en las normas de la OMC, en este caso, es lo que debería hacerse en todos los demás casos. No ocurre así, no ocurre así. Hay casos donde aparece una formulación como la de la ley nuestra, que me parece que es excesiva, y entonces eso no ayuda. También el principio de precaución ha sido negado por razones políticas y económicas. Es decir, los países de la OPEC, los productores y exportadores de petróleo, no quieren saber nada del principio de precaución porque quieren vender la mayor cantidad posible de petróleo al menor tiempo posible. Entonces, ¿qué precaución? Nada. Después están, digamos, muchos otros sectores de interés que quieren mitigar esto. El protocolo de Kioto, por ejemplo. El protocolo de Kioto tiene un colchón. Tenía un colchón, porque ahora se le agujereó todo el colchón, la casa, la cama, pero tenía un colchón desde el momento que se aprobó en el 97 hasta el momento en que comenzaba en el 2008 el primer periodo de compromiso. ¿Por qué esos 10 años? Esos 10 años se dejaron con el doble propósito de permitir el desarrollo de la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías y además dar un cierto tiempo para la renovación de equipos de capital. Yo me acuerdo cuando salía de Kioto para volver a tomar el avión acá, en el mismo tren venía un señor que era representante de las industrias de automóviles. Y me dijo, mire, esto que ha salido no es fácil para nosotros, pero nos da unos parámetros en los que tenemos cierto tiempo para cumplir. Y el tipo venía más o menos satisfecho. Era no voy a decir la empresa, pero una de las 3 grandes empresas productoras de automóviles de los Estados Unidos. ¿Qué pasó? Cuando estábamos en esto, Estados Unidos empezó a retirar, que había dado su consentimiento y hasta firmó el protocolo, dio su consentimiento para aprobar y firmó el protocolo. Entonces sale el señor Bush y dice, esto no. Inmediatamente se cayó toda la expectativa. Inmediatamente se cayó la expectativa, las renovaciones de equipos de capital fueron por el mismo clase de equipos que había antes, no se avanzó en investigación y desarrollo, y todo esto se enredó al punto que, bueno, el propio Estados Unidos está en una situación que hoy, aunque quisiera, le es imposible ser parte del protocolo. Entonces, el principio de precaución tuvo mala suerte, porque estuvo bien formulado, no en todos casos se aplicó bien, en algunos sí se aplicó bien, y encontró la resistencia de los intereses creados. Los que mueven a Bush a mandar en marzo del 2001 la carta que manda al Senado diciendo que no quiere el protocolo de Kioto, es el lobby del carbón, que es justamente el sector que más iba a tener que reducir emisiones, más que el petróleo. Yo quería empezar, en realidad llevarlo un poco para atrás y preguntarle por el proceso de las negociaciones de la Convención Marco y del Protocolo de Kioto. Bueno, la Convención Marco la negociamos de nada, de scratch, porque normalmente cuando se negocia una convención uno tiene, pues la situación ideal es que haya pasado antes por la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, por la Asamblea General, y uno arranca de un texto que tiene más o menos cierta consistencia. Por ejemplo, la Convención sobre Derecho de los Tratados, la Convención sobre Sucesión de Estados en materia de tratados, la Convención sobre Relaciones Diplomáticas, son todas convenciones que tienen ese campo.